Dream when you're feeling blue. Dream, that's the thing to do. Just watch the smoke. Sueño. Es que un día como hoy nació Michel Notre-Dame. Nada más que nosotros lo castellanizamos, se diría. Latinizamos. Latinizamos. Latinizamos es más correcto. Nostradamus. 14 de diciembre de 1503. Boticario francés. Pero eso no fue lo que lo hizo destacar, sino supuesto adivino. Es increíble que todavía hoy hay gente que cree en sus profecías. Se puede pronosticar cualquier cosa de ellas. ¿Sí? Es que como es tan vago, pues es cualquier cosa. Quien las haya leído se queda uno asombrado. Pues ahí no hay nada. Sin embargo, todo el mundo, no, es que profetizó a Napoleón. Pues, por ahí algo menciona de Córcega y no sé qué, pero absolutamente nada concreto. Eso es increíble cómo se le toma en serio. Entonces, ¿por qué ha tenido tanto valor, tanta importancia, tanto jale? Porque las personas identifican lo que ocurre, ya que ocurre, con algo que está ahí escrito, pero nunca ha servido algo que está ahí escrito para pronosticar nada. Es como el horóscopo, que leemos lo que queremos, Pues sí. Ignoramos todo lo demás, Alejandro. Sí, yo creo que es parte de, siempre en toda la humanidad, a lo largo de la historia siempre ha habido este tipo de profetas o adivinos que supuestamente tienen mucho que ver con el futuro y que lo pueden leer y demás. O sea, por ahí hay un tal doctor Papus, acuérdense toda de las famosas 3 cartas de la Virgen de... ¿es la de Medugori? No, la de Fátima. La de Fátima, por ejemplo. Es decir, creo que es parte de la humanidad y parte de su historia correr con esto. Pero yo creo que aquí, ¿se acuerdan de que hubo una película, me parece que del 94, que le dio como un auge de último, además venía el fin de siglo, y le dio un auge importante a Nostradamus, porque era una película que te iba narrando con imágenes y supuestamente te ponía el párrafo y luego te decía, por ahí como dice Mario, y entonces llegara un gran destructor y aparecía Hitler, ¿no? No, pues le dio a Hitler. Y luego, pero antes habrá otro, y ponían a Napoleón. Entonces, yo también creo que es un poco, como lo decías tú, como los horóscopos, o sea, le echan como, ponle de todo, es como una ensalada, ¿no? Oye, Sagitario, es feliz, di que le va a ir bien, que tenga cuidado en los negocios, y luego lo puedes cambiar totalmente y ponerlo en algún otro signo zodiacal. ¿Sabes quién hacía horóscopos? La Paca. Ya esta María Cetina, alias La Paca, ya en la cárcel, desde ahí hacía horóscopos, no me acuerdo para qué revista. Creo que la revista aquella de Órale, que así se llamaba la revista. Sí. Entonces, pues cualquiera podría, sí, yo no le veo tampoco ningún sustento como para decir, híjole, no se ha equivocado, ya viene el fin del mundo. Escribió sus libros en 1550, 1500. ¿Cómo han sobrevivido tanto tiempo si ya avanzamos? Tenemos televisión, tenemos satélites, tenemos internet y siguen creyendo en eso. Pues eso es lo que sorprende, como los antivacunas un poco, por eso me llama la atención. Pero no, los antivacunas sí ajustan su vida a ello y pagan las consecuencias. Quienes creen en Nostradamus se divierten realmente.
no hacen depender sus decisiones o la política internacional por lo que escribió Nostradamus, que es totalmente incomprensible, hasta que ocurre algo y uno puede, con tenazas, aparecer que lo está mencionando, pero no. Por ejemplo, estaban seguros que era Saddam Hussein el que mencionaba Nostradamus, pero pasa el tiempo y se vuelve trivial Saddam Hussein. ¿Cómo va a pronosticar algo un profeta del siglo XVI que 10 años después que vivió ya nadie se acuerda de él? No, y además, no era Saddam Hussein, era Osama, ¿no? Osama Bin Laden. No era ese, era fulanito de tal, y así puede decir saltando. La película que yo decía que fue muy famosa es del 81, se llamó, ya en la traducción al español, El hombre que vio el futuro, y Orson Welles era el que la narraba. Sí. Entonces se volvía muy interesante él, porque además pues, con un tono totalmente apocalíptico, pero yo también creo que son de estos personajes que hicieron quizá época en su momento por esta creencia que siempre ha existido con todo y tecnología. Hay gente que puede tener su celular inteligente, pero hace amarres o se va a hacer una limpia o etcétera, ¿no? Por ejemplo, las cartas de Fátima, la última ya no la publican. ¿Por qué? Porque ya el enemigo terrible que era Rusia ya había desaparecido, era el comunismo, había desaparecido. Entonces, al abrirla se seguía hablando de Rusia como la amenaza y la posibilidad de convertir a Rusia, que no sé qué, que hay que rezar. Ya Rusia ya se había, la Unión Soviética había desaparecido. Entonces, por eso han disimulado la última carta de Fátima, porque se hizo lo que en inglés se llama moot, quiere decir que totalmente rebasado. Dora. En el terreno del pensamiento mágico, pues van a sobrevivir precisamente por eso. Mientras existan personas que crean o quieran creer en esto, van a estar presentes. El deseo ancestral del hombre de conocer el futuro, de saber qué va a pasar. Y en ese sentido, cualquier cosa se puede interpretar o adaptar a las profecías. Cualquier situación se puede adaptar a tu horóscopo. Pero es esa necesidad del hombre de satisfacer la parte mágica, lo que no está a la mano, pero que puede descubrirlo a través de un profeta, o de una carta, o de una ceniza, o de tantas cosas que hay hoy día. Pero si están fuera totalmente ya de contexto desde 1500 y algo, que empezó a hablar de esto, ¿por qué han sobrevivido? Pues porque hay sociedades y hay hombres en estas sociedades que todavía quieren creer en esto y que lo rescatan y que si tienen el poder de un medio, lo difunden. O sea una película, sea un libro, sea un recordatorio como el día de hoy, que a 500 años o más de su nacimiento está presente. Simplemente para comentarlo, pero está presente. Y habrá quien diga, yo recuerdo las profecías, la película, que no es la de 81, es otra que era Las profecías de Nostradamus, y fue impactante para algunos niños que la vieron por colados y duraron 15 días con una angustia espantosa. Porque el niño es muy vulnerable, no tiene esa capacidad analítica, se concreta a eso, su pensamiento concreto y funcional. Entonces, cuando ven esa película, y hay adultos que se quedaron en esa etapa de su pensamiento, concreto y funcional. Cuando pasas al plano abstracto y analizas y tienes a la mano todo ese adelanto tecnológico del que hablas y otro tipo de lecturas, puedes empezar a contrastar y a eliminar y verlo como algo anecdótico y entretenido, pero nada más. Oye, Dora, ¿habrá un problema? ¿Les generará un problema a todos esos niños menores de 12 años, 11, 12, que es como el cambio, que vieron el juego del calamar?
Yo creo que va a tener sus consecuencias a mediano o largo plazo. Yo creo que sí. Porque a la par del calamar está el desarrollo tecnológico. Y va a ser el mundo en el que el niño se va a ver inmerso. El puber. Pero la violencia plena que se ve ahí, bueno, El impacto que tiene todo esto. Claro que sí, yo creo que sí. Sí va a tener su secuela en algunas personalidades, en la formación de la personalidad de algunos de estos niños. Es brutal la serie, los episodios, la forma en que manejan la agresión, que finalmente el objetivo es morir, matar o sobrevivir, no hay de otra. Y no puede ser.